Quiero que busque ahí conmigo Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 41 al 47. Antiguo Testamento, después de los jueces. Primera de Samuel, si tiene ahí su Biblia. Capítulo 17, versículo 41 al 47. Si lo encontró, me dice amén. Y el filisteo, dice así la Escritura, hablando acerca de Goliat, venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo, ¿qué cosa? En poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Se parecía a mí, ¿no? Y dijo el filisteo a David, ¿qué dijo? ¿Soy yo perro, dice, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Porque ¿de quién es la batalla? De Jehová. Y Él os entregará en nuestras manos. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de compartir de tu verdad, de tu palabra. Que ella sea para nosotros hoy alimento, comida, sustento, Señor, para nuestras vidas. Que ella venga a hablarnos, a impulsarnos, Señor, a los propósitos que tú tienes para nuestra vida. Úsame, Señor, para hablar con autoridad, con denuedo, la verdad de tu palabra. Sea ella para nosotros hoy verdadera guía y verdadero alimento a nuestro corazón. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Esta es quizás una de las historias bíblicas más conocidas, no solo dentro de las iglesias, sino aún fuera de las iglesias. Es quizás una de las historias de la Escritura más conocidas. ¿Por qué? Porque es una historia así que se usa siempre para motivar. Contiene una verdad. Y las personas hoy están sedientas de oír esa verdad. ¿Cuál es esa verdad? Es que un muchacho débil vence contra todo pronóstico a un hombre de guerra y fuerte. Las personas están sedientas de motivación, de inspiración para vivir el día a día. Y precisamente esta historia se trata en alguna medida de eso, de un débil muchacho que vence contra todo pronóstico a un gigante. Pero mirar esta historia bíblica solo desde ese punto de vista es mirar esta historia sin entender la profundidad de lo que nos quiere enseñar y transmitir. Mirar esta historia como el relato solo de un pequeño muchacho, adolescente que vence a un gigante es hacer de ella una mirada demasiado superficial, banal, incluso mundana, podríamos decir. Porque dentro de esta historia hay escondidas verdaderas perlas y tesoros para nuestras vidas. Pero esas perlas y tesoros están escondidos precisamente para que sean hallados o encontrados por hombres y mujeres que tienen hambre por conocer a Dios y conocer acerca de la palabra del Señor. Como nuestro pastor nos ha enseñado muchas veces, sí, debemos de profundizar en la Escritura.
buscar más profundamente, porque lo superficial a veces, sí, ahí no están los tesoros. Los tesoros siempre están escondidos, sí, guardados, resguardados. Y la palabra del Señor esconde perlas de gran precio para nuestras vidas, pero debemos de escarbar más profundo para poder encontrarlas y hallarlas. Porque esta historia no se trata entonces solo de un débil muchacho que enfrenta a un gigante guerrero. Esta historia en realidad se trata sí de un débil muchacho que enfrenta a un gigante, pero que lo vence porque puso toda su confianza en Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Lo que marcará la diferencia en los desafíos que nosotros enfrentamos en el día a día no son nuestras capacidades, no son nuestras habilidades, sino es que hemos puesto toda nuestra confianza en Dios. Amén. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? En Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Porque si solo nos quedamos con esa imagen, entonces nos perdemos de lo profundo y de lo precioso de este relato. Porque David, cuando va a enfrentar al gigante y comienzan a decirse cosas así como se da en una batalla, él le dice: de Jehová es la batalla es del Señor. Esto no se trata solo de mis habilidades, de mis capacidades. No, esto se trata que yo no voy solo, que detrás mío viene el Señor, que quien está conmigo es Dios. Yo no estoy solo. El Señor peleará mis batallas. El Señor estará conmigo frente a todo desafío. Yo no voy solo, yo voy con el Señor. Y si Dios está conmigo, entonces tengo una seguridad superior a la que me puede ofrecer el mundo. Porque no confío en mí, confío en Dios, que Él está conmigo. Esta historia entonces se trata de que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. David puso su vida a favor de glorificar el nombre del Señor. Y le dijo al gigante: sabrá toda esta congregación, todos estos testigos, que yo te venceré en el nombre del Señor. Todos sabrán cuando llegue ese tiempo, ese momento, quién es el que te ayudó, quién es el que estuvo contigo. Y tú testificarás: fue el Señor, Él me dio la victoria. No fui yo, no fue mi capacidad, fue la gracia del Señor sobre mi vida. Amén. Y Él es quien merece toda gloria y toda honra por lo que ha hecho por mi vida. Puse como título a este mensaje: confianza a prueba de gigantes. Nuestra confianza entonces siempre debe estar puesta en el Señor. Y de su mano venceremos toda adversidad. Puse acá como ejemplo que cuando yo era niño, ¿sí?, me vestía a veces con la ropa de mi papá. ¿Quiénes hicieron eso? ¿O soy el único que hizo eso? ¿Sí? ¿Quién no se puso ahí los zapatos del papá? Yo me ponía el vestón de mi papá. Me quedaba gigante. ¿Por qué? Porque para mí, siendo niño, mi papá era como mi superhéroe. Entonces yo quería ser como él. Y lo imitaba, ¿sí? Me ponía su chaqueta y trataba de imitarlo. Y trataba de imitar como él predicaba. Y tenía formas muy particulares mi papá de predicar cuando era joven. Y yo creo que algunos gestos se me quedaron de ese tiempo, de tratar de imitarlo. Generalmente mi papá, cuando predicaba, siendo muy joven, hacía este gesto. No sé por qué hacía así, pero hacía esto. Siempre. Y es algo que se me quedó grabado. Y a veces lo hago inconscientemente. Porque era mi héroe, yo trataba de imitarlo. Pero no podía así caminar con la ropa de mi papá, ni andar con los zapatos de mi papá. Porque era un niño, me quedaba grande.
A veces sí, en la vida de hoy, a veces siento que hay cosas que también me quedan grandes, que de pronto no doy el ancho que quisiera, pero recuerdo que el Señor es conmigo, que el Señor es conmigo, que el Señor es quien pone a veces lo que yo no logro hacer, que a veces los desafíos nos quedan grandes. Hay circunstancias en la vida que sentimos que no damos la talla, que no damos el ancho, pero el Señor es quien nos da la fortaleza. De Él es la batalla, no es mía. Cuando estoy frente a desafíos superiores a mis capacidades humanas, recuerdo que la obra no es mía, que la obra es del Señor. Recuerdo que mi vida está en sus manos y que Él dijo que sería mi buen pastor, que nada me faltaría, que me llevaría así por valle de sombra y de muerte y no temería mal alguno, porque Él estaría conmigo. Hay cosas que de pronto nos quedan más grandes de lo que quisiéramos, pero el Señor el Señor es quien está con nosotros. David era un pastor de ovejas, probablemente no por elección. Él no eligió aquella labor, porque ser un pastor de oveja era algo reservado en ese tiempo para los esclavos o para los siervos de menor condición dentro de la casa. Y David era hijo de Isaí, el menor de sus hermanos, pero estaba en esta labor. Los teólogos especulan por qué David se encontraba en esta labor. Dentro de ellos sí se dice por algunas corrientes teológicas que David quizás era un hijo fuera del matrimonio, sí, que no era hijo directo de su mamá, en este caso del matrimonio, que por eso escribe en el Salmo: en pecado me concibió mi madre. Algunos teólogos siguen esa idea, pero lo cierto es que David no estaba en la labor más honrosa dentro de su casa. Y quizás sí no le esperaba un futuro de gloria, ni un futuro destacado dentro de sus hermanos. Pero su vida estaba siendo formada por el Señor. Dios tenía otros pensamientos para la vida de David. El Señor tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. No importa el contexto en el que crecimos, no importa la realidad en la que hemos crecido, si hemos llegado a Cristo, Cristo hace nuevas todas las cosas. Cristo restaura nuestra vida. Cristo comienza a trabajar en cada uno de nosotros y comienza a escribir una nueva historia de vida. Yo no sé en qué contexto tú naciste, dónde te criaste, cuál fue tu realidad, cómo llegaste probablemente a este país. En este culto tenemos muchos hermanos de Venezuela. Desconozco tu historia, pero conozco al Dios que yo sirvo. Y el Dios que yo sirvo comienza a escribir siempre una nueva historia en nuestras vidas. Comienza a trabajar en nosotros y nos da otro propósito, otro destino totalmente diferente a las expectativas de pronto, ¿sí?, con que nosotros nacimos, en el contexto que nos criamos. El Señor comienza a escribir una nueva historia en la vida de cada uno de nosotros. Cada vivencia que hemos tenido, cuando las ponemos a los pies de Cristo, Él las comienza a limpiar, a redimir y las usará para dar gloria a su nombre. Para dar gloria a su nombre. Cada una de nuestras historias el Señor las puede usar. Aunque sean crudas, aunque sean difíciles, aunque sean dolorosas, llegamos muchas veces a Cristo rotos por la vida. Pero el Señor usará esa historia, ¿para qué? Para sanar a otros. Porque nuestra historia, nuestro dolor, nuestro quebranto, el Señor lo puede usar para que otros conozcan a Cristo. Para que otros sean sanados, para que otros sean restaurados. Y en ese hacer, en ese sanar, ¿sí?, cuando estamos ahí
intercediendo por otros, hablando a otros, el Señor también nos sana a nosotros. El Señor también nos habla a nosotros. Cuando testificamos, comenzamos a recordar y a mirar lo que el Señor ha hecho, de dónde yo venía y dónde estoy hoy. Y comienzo a ver la gracia de Dios sobre mi vida. Cómo Él ha obrado, cómo Él ha transformado y cómo el destino que estaba marcado para muerte, hoy tengo un destino de vida en Cristo Jesús. David entonces no tenía grandes expectativas de vida, pero Dios tenía un plan y un propósito con él. Puse acá una historia, nunca la he contado, primera vez que la voy a contar esta historia. No es nada grave, no se asuste. Pero hace muchos años atrás, cuando yo tenía como 9 años, eso es harto tiempo, yo tengo 41 todavía. Pero hace muchos años atrás, acá en Parque Almagro, se hizo la concentración de cristianos y evangélicos más grande de nuestra historia. Se lo cuento, usted quizás no lo sabe. Se reunieron acá desde Parque Almagro casi hasta llegar a la autopista central hoy, en ese tiempo la Panamericana. ¿Sí? La mayor cantidad de cristianos evangélicos de toda nuestra historia fue la mayor concentración. Y estábamos, sí, porque yo estuve ahí, por eso digo estábamos, abogando por la ley de culto en esos años. Casi 200.000 personas. Estaba repleto ese lugar. ¿Y saben quién predicó ese día? Su pastor. El pastor Eduardo Herrera compartió la palabra. Si usted no lo sabía. Y yo tenía 9 años. Para mí era mi héroe, era así ya Goku, no sé. Lo máximo. Y durante esa semana, ¿sí?, él me llevó a comer. En esos años existía en el centro de Santiago un café que se llamaba el Café Paula. Ya no está. Y me llevó al centro y me dijo, ven Eduardo, que te quiero invitar. Y fuimos. Yo era niño, tenía 9 años, 10 años. Y llegamos a la ENAP. La ENAP está ahí en pleno centro de Santiago, el edificio de la ENAP. Y me dijo, mira Eduardo, acá yo trabajaba, me dijo. Acá yo era ascensorista. Y nos subimos al ascensor y había un compañero de trabajo de él, de esos años, y lo saluda y le dice, hola, ¿cómo estás? Supe que eras pastor. Sí, le dice, estoy ahí trabajando al Señor. Lo invita a la iglesia, a mi papá evangelista, que le dijeron, empezó a predicar, nos bajamos del ascensor y me dijo, mira, allá abajo hay un subterráneo, ahí trabajaba yo, porque me ascendieron, me dijo. Pasé de ser ascensorista a ser calderero. Yo cuidaba la caldera del edificio de la ENAP. Me hicieron un curso, me capacitaron. Y lo mejor de eso, me dijo, es que yo podía estar ahí horas solo. Nadie me molestaba. Solo me venían a gritar cuando hacía frío porque yo me ponía a orar y se me olvidaba la caldera, me dijo. Entonces venían a gritarme, Eduardo, ya está orando este canuto. Se le olvidó la caldera. Entonces me dijo, yo ahí echaba, movía todo y seguía orando. Ahí estaba tranquilo con el Señor. Y me dijo 2 cosas muy importantes para mí. Me dijo, una, de ahí me tomó el Señor. De ahí me sacó el Señor. 2, en esos tiempos fue cuando el Señor me formó. No acá, no aquí cuando prediqué delante de miles de personas, ahí, cuando estaba solo con Él. Y eso nunca lo debes de olvidar. Y esos son principios espirituales. El Señor tomó a David de detrás de las ovejas y lo hizo rey. Pero ahí, en la soledad del desierto, donde pastoreaba ovejas,
fue donde el Señor lo formó. Y él nunca se olvidó de dónde lo tomó el Señor. Yo no sé tu historia, tu contexto, pero donde estás no significa que ahí vas a permanecer. El Señor siempre tiene algo mejor reservado para nuestras vidas. Yo siento la presencia del Señor. Tengo que avanzar, pero yo siento la presencia del Señor. Esto tiene que ser para alguien que el Señor va a levantar, va a usar. No te olvides de dónde te tomó el Señor, de dónde te llamó el Señor. ¿Sí? Cuando estés en la plenitud quizás de lo que el Señor soñó, nunca te olvides de dónde el Señor te tomó. Si vamos a conquistar y a vencer gigantes, va a ser a la manera de Dios, no a la nuestra. Saúl ve a David de la misma forma que Goliat ve a David, como un simple muchacho envalentonado contra un gigante. No ve en David lo que el Señor ya había visto, porque Dios ya había ungido a David a través de Samuel. No ve lo que Dios había visto en este muchacho. Solo ve delante de él un pequeño, un hombre que está recién siendo formado. El mundo nos puede mirar y no ver nada en nosotros, pero nosotros estamos con aquel que venció al mundo. El mundo nos puede mirar y menospreciar, no ver valor, no ver nada que podamos aportar, pero Dios ve más profundo, ve nuestro corazón, ve el potencial que hay en cada uno de nosotros. Y si ponemos nuestra vida en sus manos, entonces somos capaces de derrotar gigantes y dar gloria y honra al nombre del Señor. Saúl, como lo ve pequeño, lo viste, ¿sí? Igual como yo me vestía con la ropa de mi papá, se saca su ropa. Recordemos que Saúl era el más alto de toda la congregación de Israel. 2 metros debe haber medido. David, promedio chileno yo creo, 1,60 m. Se saca todo, le pone el casco, le pone la armadura, le da la lanza. Y David, dice la Escritura, intenta caminar, pero dice: yo nunca practiqué esto. Yo no soy un hombre de guerra, nunca practiqué esto. Por lo tanto, dice que desecha de sí todo aquello que le había sido impuesto. David era un hombre de guerra, pero al menos no en ese momento de aquella forma. Si Dios nos dará la victoria, no será con las armas naturales, sino con nuestras armas espirituales. Con nuestras armas espirituales. ¿Cuáles son nuestras armas? La oración, la palabra. Dice la Escritura que tenemos que tomar el escudo de la fe para detener todo dardo del enemigo. La fe, la palabra, la oración, la búsqueda del Señor. Esas son nuestras armas espirituales. No podemos enfrentar la vida desconociendo estos principios. Porque el Señor, como le dijo David al gigante, hoy dará la victoria, no con lanza, no con jabalina, sino que será en su nombre y a su manera. Si el Señor nos dará una victoria, no va a ser con armas naturales, no va a ser como el mundo espera que sea, sino que va a ser a través de las armas espirituales que Él le ha dado a la iglesia y a cada creyente. La oración, el ayuno, la búsqueda de su presencia, una palabra de Dios para enfrentar una crisis que surge de pronto en la familia, en la empresa. Recibimos una palabra del Señor y comenzamos a caminar en ella. Y aunque nos digan: no, eso no va a funcionar, yo tengo una palabra de Dios. Y en eso me muevo y me sustento. Porque yo sé a quién le he creído y sé que la victoria viene de la mano del Señor.
si estamos vestidos de la verdad de Dios, de la santidad de Dios, del amor del Señor y hemos puesto al Señor en primer lugar, entonces la batalla es del Señor. Él está en medio. Es su nombre el que está en juego, no el nuestro. Es su verdad la que está en juego. Tú dijiste que serías el que iba a proveer para mi vida. Es tu nombre el que está en juego. Es tu promesa la que yo pongo sobre la mesa. Y tú no eres hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirte. Por lo tanto, tú estarás conmigo frente a esta batalla que estoy enfrentando. Dios nos está formando y te ha formado para este tiempo. Segunda verdad. Primera, a la manera de Dios. Segundo, Dios nos ha formado para este tiempo. Que tú estés acá, estés en esta iglesia, estés bajo este contexto, no es un accidente ni una casualidad del destino. En Dios no existen las casualidades ni los accidentes. Es una causalidad. Dios es la causa de todo. Si algo acontece en nuestra vida es porque el Señor lo ha permitido. No es un accidente divino, no. Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que demos nombre, ¿sí? Demos gloria al nombre de Dios. Cuando David tiene que enfrentar al gigante, entonces, ¿a qué recurre? A sus vivencias con el Señor. Se recuerda cuando era solo un pastor de ovejas. ¿Y qué dice? Cuando era un pastor de ovejas, venía un oso, venía un león y tu siervo lo mataba. Se recordó de esa vivencia y se recordó que el Señor estuvo con él. Fuere oso, fuere león, tu siervo cuidaba las ovejas y Dios le daba la victoria. Y con este filisteo incircunciso dice, será igual. El Dios que te dio la victoria ayer, el Dios que estuvo ayer contigo es el mismo Dios que estará hoy frente a tus desafíos. Es el mismo Dios. El Dios que proveía cuando yo era niño y llegaba alguien, como decía ayer el viernes, a tocar la puerta y decía, ¿estará el hermano Eduardo? Porque en ese tiempo mi papá no era pastor. ¿Estará el hermano Eduardo? Es que traigo mercadería para su casa. El Señor me envió y traía mercadería. Y había escasez, había necesidad en la casa. Entonces uno empieza a aprender que Dios provee. Si Dios provee ayer, va a proveer hoy. El Dios que golpeó la puerta con una mujer trayendo mercadería es el mismo Dios que va a proveer hoy para un desafío quizás a nuestra vista mayor. Porque no es distinto, es el mismo Dios. El Dios que provee en lo pequeño es el Dios que provee también en lo mayor. Y nos está formando y nos ha enseñado. Lo que había sucedido en la soledad del desierto hoy sería notorio frente a toda la multitud que Dios estaba con David. La humillación, el menosprecio, el menoscabo, todo eso había formado la vida de David. Había llegado el momento en que saldría del anonimato a lo público. Para muchos sería una sorpresa, pero no para el Señor, porque Él lo había estado preparando, formando en lo secreto. Para la gente puede ser una sorpresa. La gente puede sorprenderse y decir, ¿de dónde salió con esta realidad, con esta empresa? ¿De dónde creció? ¿De dónde surgió? ¿De dónde tomó Dios a este hombre, a esta mujer, y la hizo un vocero de su verdad? Para el mundo es una sorpresa, pero no para el Señor. Él ha estado trabajando en cada uno de nosotros y llegará el momento en que Dios nos pondrá de pronto en lo público. Saldremos del anonimato. El Señor nos sacará a lo público, porque el que se humilla delante del Señor será por Él enaltecido. Si nos humillamos delante del Señor, si reconocemos delante de Él nuestra necesidad,
si entendemos delante de su presencia que lo necesitamos a Él en cada paso, en cada caminar de nuestra vida, por Él seremos enaltecidos. Porque Dios da gracia al humilde, se acerca al quebrantado de corazón, no así al altivo, al soberbio. A Él lo mira de lejos, distante, con Él no se acerca. El Señor se acerca al humilde y al quebrantado de corazón. Es muy interesante notar que David sabía de antemano que ya había ganado la batalla contra el gigante. Y le dice todo lo que va a hacer. Y tal cual lo hizo. El Señor me dará la victoria. Y yo tomaré la espada en el fondo que tú tienes y con ella te cortaré la cabeza. Él ya sabía que el Señor le había dado la victoria. ¿Por qué tenía esa certeza, esa seguridad? Porque ya había visto a Dios obrar antes en su vida. Cuando era el león o cuando era el oso, él había visto como el Señor le había dado la victoria. Ten seguridad, ten certeza que la gracia que ha obrado de Dios en tu vida antes seguirá obrando a favor tuyo hoy. Dios tenía todo preparado. Dios le preparó un gigante a David para darle aquella victoria. De lejos el gigante nada podía hacer contra David. Era un hombre de guerra, pero de guerra cuerpo a cuerpo. David jamás se acercó al gigante, lo venció de lejos. Dios había preparado todo para darle aquel día la victoria a este muchacho llamado David. Nuestra confianza, tercera verdad, debe estar entonces puesta siempre en el Señor. ¿Qué fue lo que hizo David? Puso lo que él sabía hacer a disposición del Señor. Y Dios tomó aquello y con aquello glorificó su nombre. ¿Cómo fue que Dios libertó al pueblo de Israel del cautiverio en Egipto? Con una simple vara. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando lo llamó? ¿Qué tienes en tu mano? Y él le dijo una vara. Y con aquella vara lo envió a hablar con Faraón. El secreto no estaba en la vara, sino en el Dios que estaba detrás de aquella vara. El secreto no está en lo que tú haces, en lo que tú desarrollas. No está en tus capacidades, en tus habilidades. El secreto es que detrás mío está el Señor. Yo no estoy solo, el Señor está conmigo. A veces la gente piensa que el secreto está en la forma e imita la forma. Es que predica así, habla así, hace un llamado, toca esta música, imita aquello. No está en aquello, está en el Señor. Si Él está con nosotros, venceremos. Si Él está con nosotros, avanzaremos, conquistaremos en su nombre. Fue solo con esta vara que el Señor le dijo a Moisés: golpea el mar rojo para que se abra e Israel pase y salve en su vida. Y así sucedió. Moisés puso lo que él sabía hacer en las manos del Señor. ¿Qué sabía hacer él? Guiar ovejas por el desierto. ¿Qué hizo Moisés durante 40 años? Guió al pueblo de Dios por el desierto. ¿Quién suplió todo? El Señor. Pon lo que tú sabes hacer en las manos del Señor. Esas son las manos que todo lo multiplican, que todo lo prosperan, que todo lo transforman, que lo escaso lo multiplica. Cuando yo pongo todo lo que soy en las manos del Señor, Él lo multiplica, Él lo hace crecer. Así fue con el muchacho que trajo 5 panes y 2 peces. Era lo que tenía. ¿Y lo puso en quién? En las manos del Señor. Y Él lo multiplicó y dio alimento a una multitud.
Lo que tenemos hay que ponerlo en las manos del Señor. Él es el que multiplica, Él es el que hace crecer. Lo que tú tienes, ponlo en las manos del Señor. Él multiplicará todo. Dios usó entonces a un muchacho con una piedra para vencer a un gigante. Puso David lo que sabía hacer en las manos del Señor. Pero hay una advertencia siempre. Si nos envolvemos solo en nuestros propios asuntos y buscamos solo satisfacer nuestros propios deseos y nos olvidamos de Dios, entonces esa batalla no es del Señor. Estamos solos. Si hacemos de Dios nuestra prioridad, lo ponemos a Él en primer lugar y no las cosas de este mundo ni nuestros propios deseos, y a través de aquello intentamos honrar el nombre del Señor, entonces la batalla es del Señor y estamos con Él. Hagamos de Dios nuestra prioridad en nuestra vida siempre, porque entonces la batalla será de Él y no nuestra. Y uno lo puede incluir a Dios en todo. Dios no se limita al templo. Sí, Dios no es un Dios solamente el día domingo de 12 a 2 de la tarde o de 9 a 11 de la mañana. Dios quiere estar en toda área de nuestras vidas. Y Él quiere acompañarnos en cada desafío. Pero nosotros debemos de poner a Dios en primer lugar en nuestro corazón. Porque el Dios que yo sirvo nunca ha perdido una batalla. No sabe lo que es la derrota. Dele un aplauso al Señor. Nunca ha perdido una batalla. Hace muchos años atrás, esta es otra historia. Aquí era un poquito más grande, de haber tenido unos 14 años. Una vez sacó una ordenanza un alcalde llamado Rabinet en el centro de Santiago. Y la ordenanza era que a cierto ruido nos sacarían un parte por predicar. Y nuestro pastor en esos años predicaba en la calle. ¿Y qué le dijeron a él? Porque nuestro pastor, como dice él, es aniñado. Entonces fueron a predicar y le sacaron el parte, efectivamente. Y preparamos todo. Y con un camión nos detuvimos frente a la Municipalidad de Santiago. En un momento, todo coordinado. Paramos el tránsito. Salieron hermanos de todos lados en plena plaza de armas. Miles de personas. Y nuestro pastor se subió ahí al camión y se puso un parche en la boca. Y estuvo así unos minutos. Llegó la prensa. Imagínense todo lo que estábamos haciendo. Sacó fotografías y salía al otro día en la prensa. Primer parte por predicar el Evangelio. Se sacó el parche de la boca y comenzó a predicar. Y me acuerdo siempre de su frase, porque dijo: no pudo Faraón, no pudo Nerón, menos podrá Rabinet callar a la iglesia del Señor. Cuando nos ponemos en las manos del Señor y Él es nuestra prioridad, no peleamos solo, Él pelea con nosotros. Aquel alcalde andaba fuera de Chile y había sido elegido el día anterior el mejor alcalde del mundo. Lo hicieron regresar porque acá tenía un lío con los evangélicos. Nunca más volvió a ser electo hasta el día de hoy en ningún cargo. Ese año termina su periodo y nunca más fue electo en ningún cargo popular. El Señor está con nosotros. ¿Por qué le cuento esto? Porque eso demuestra
que cuando hacemos del Señor nuestro estandarte y nuestra bandera, Él nos acompaña. Esa fue, sí, una vivencia de hace muchos años atrás. Hoy nosotros, tenemos que pelear nuestras propias batallas, enfrentar nuestros propios gigantes. Cada generación enfrenta sus propios gigantes, sus propias vivencias. Lo que pasó atrás no lo añoramos, sino que lo vemos como lo que el Señor obró antes. Y si el Señor obró de aquel modo, también lo hará hoy, con nosotros, con las batallas que tengamos que enfrentar. Venceremos en el nombre del Señor. Él nos dará victoria. Pero, para cerrar, quiero terminar con esto. Pasaron los años. David ya no era un muchacho, era un hombre de guerra. Ahora habían pasado casi 30 años de aquella batalla con el gigante. Ahora era rey sobre todo Israel. El reino estaba creciendo, quizás a su mayor expansión histórica. Y él estaba ahí y de pronto miró y se vio en un palacio y dijo: ¿cómo yo voy a habitar en un palacio y la casa del Señor, el arca del pacto, habitará en tienda? ¿Cómo yo puedo estar en esta comodidad, rodeado, sí, de todo lujo, y el arca del pacto, que representa la presencia del Señor, habitar en tienda? Le construiré, dice, un templo al Señor. David nos enseña en esto un principio. Nunca debemos de olvidar de dónde nos tomó el Señor cuando el Señor nos ponga en lugares de autoridad, de honra. Y nunca debemos de olvidar este principio. La honra es mayor a la obediencia. Obedecer a Dios está bien, es lo que la palabra nos pide. Pero nos demanda algo más: honrar a Dios. Y la honra no espera que le hablen para ejecutar algo, para obedecer. Surge del corazón, nace, brota. Porque Dios no le dice a David: constrúyeme un templo. Nace de la gratitud de su corazón. Cuando el Señor nos ponga en otros lugares, nos honren, no nos olvidemos de honrar a Dios. Que no sea que el Señor nos diga: haz tal cosa por mí, sino que surja de mi gratitud. Porque yo sé cuál era mi historia de vida. Yo sé de dónde me tomó el Señor, de dónde venía yo y dónde estoy hoy en Dios. Entonces de aquella gratitud brota mi deseo de honrar a Dios, porque Él fue el que me dio la victoria contra cada gigante que tuve que vencer a lo largo de mi caminar. Él fue el que me dio la victoria y yo lo quiero honrar. Por eso la honra es superior a la obediencia. Necesitamos una cultura de honra en nuestras iglesias. La Biblia nos llama a honrar a nuestros padres, pero también a nuestros padres espirituales debemos honrarlos para que nos vaya bien y nuestros días sean alargados, dice la palabra. Para que nos vaya bien y nuestros días ministeriales, diría yo, sean alargados. La gracia de Dios continúe sobre nosotros. Nuestro pastor ha sembrado la palabra por años. Ha formado a muchos pastores. Muchos de ellos no lo han honrado. Hablan de la honra, pero no viven la honra. Predican de la honra, pero no practican la honra. Necesitamos una cultura de honra en nuestras iglesias. Porque hay gente que antes que usted se sentara ahí, trabajó, oró, lloró, ofrendó
para que todo lo que hoy usted ve sea posible. Honramos a aquellos varones, mujeres. Me acuerdo cuando hicimos la ofrenda para comprar este lugar. Fue en un culto de escuela dominical. En esos años, año 93, 94, nos pedían un pie de 100 millones de pesos. Y mi papá tomó la ofrenda ese día. Y él dijo, yo tengo 1 millón de pesos. ¿Quién dice, yo tengo 1 millón, pastor, para comprar este lugar? Un silencio. Y una viuda dijo, yo, pastor, yo tengo 1 millón de pesos. Yo lo apoyo. Y ahí comenzaron otras manos a levantarse. Yo honro a esa gente que creyó, que abrazó esta visión. Porque gracias a ellos, hoy estamos acá. Algunos de ellos han partido a la presencia del Señor. No están, pero su siembra ha producido fruto. Cada uno de nosotros somos ese fruto. Algunos no lo vieron en plenitud, pero nosotros los honramos. Al hermano Domingo, quien sembró en mí siendo un niño. Me enseñó ahí a hacer cajones porque él vendía en la feria, a martillar. Y él fue el que llegó una Navidad cuando no teníamos nada y nos trajo carne, fruta, verdura. Y a mí me trajo una bicicleta. A 3 días de la Navidad, ya me mandé, ya mi papá me va a retar, no importa. En la iglesia, ahí en esos años, cuando estábamos sirviendo en la Asamblea de Dios, nos echaron. 3 días de la Navidad no teníamos casa, no teníamos dónde estar, nos fuimos a una pieza. Y ahí llegó el hermano Domingo. Con mercadería, con una bicicleta, con una pelota. Yo lo honro. Y a muchos otros. La hermana Isabel, sus abrazos. Tanta gente que ha sembrado. No perdamos aquello, porque hay gente que creyó cuando otros se fueron. Cuando el Señor, sí, te dé la victoria, recuerda, la victoria es del Señor, no es mía. No soy yo, es la gracia de Dios que ha trabajado en mí. Y si vamos a vencer, va a ser con las armas que el Señor nos ha dado. Póngase de pie.